Muy buenos días. Vamos, mis hermanos, a orar. Que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas, nuestros corazones, hoy y siempre. Oremos. Bendito Dios, Padre bueno y eterno, a ti te damos todas las gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque tu amor nos tiene aquí en este lugar, Señor. Nos has escogido para que en este día nos reunamos como tu pueblo, Señor, con el propósito de que te alabemos y te exaltemos. En este momento te suplicamos, Señor, habla a cada uno de nuestros corazones. Usa este siervo tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que tu palabra, Señor, que sea leída y expuesta tal y como está escrita, oh bendito Dios, para la edificación de cada uno de nosotros, dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema para el día de hoy en la escuela bíblica es causas y motivos. Ese es el título que el hermano le ha puesto para el día de hoy en esta enseñanza. Causas y motivos, causas y efectos. Este es el título correcto. Quería hacer una breve introducción, mis hermanos, con la enseñanza de nuestro hermano Johnny hace 8 días, que nos habló de Romanos capítulo 9, en donde nos decía así desde el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Meditando en estos textos y en lo que Dios trae por medio de la enseñanza para el día de hoy me acordaba de este hombre llamado Simón, que dice en las Escrituras que vio a los apóstoles orar y imponer las manos sobre las personas y ver que ellos recibían el Espíritu Santo. Este hombre lo que hizo fue ofrecerles dinero a los apóstoles porque él también quería hacer lo mismo, pero es por falta de conocimiento, porque este hombre en el momento pensó que él podía comprar estas cosas, pero esto no se compra con dinero, esto no se compra con obras, esto no se compra con nada, esto es misericordia de Dios, que Él la tiene con el que Él quiere. No es el que corra, no es el que quiera, es de Dios que tiene así esa voluntad para los hombres. El versículo 22 dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El versículo 23 nos conecta con los versículos en Efesios que vamos a tratar el día de hoy. El versículo 23 dice así, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Serán llamados hijos del Dios viviente. Todos aquellos que han sido llamados por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, mis hermanos, en Efesios, que es el tema del día de hoy, capítulo 1, nos dice las Escrituras, capítulo 1, versículo 3
al 13. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mis hermanos, cuando vemos el título que nos da el autor para este día, causas y efectos, es como si viésemos motivos y resultado. Motivo y resultado. Entonces, todas las bendiciones, mis hermanos, que nos llegan, tienen su causa. ¿Y la causa cuál es? En que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa es la causa. Por ese motivo, nosotros nos reunimos como pueblo, como iglesia, para alabar el nombre del Señor. No es voluntad humana, porque la voluntad humana no desea estas cosas. La voluntad humana desea las cosas del mundo, pero el Hijo de Dios, su deseo, su anhelo es reunirse para decirle al Señor gracias, reunirnos como pueblo, como iglesia. Eso es lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que la causa es la elección, el habernos escogido para alabanza de su gloria. Esa es la causa. Y tenemos las bendiciones espirituales que son el efecto, el resultado de esa elección. Una de estas bendiciones, mis hermanos, es la santidad. Es la santidad. En el versículo 4 dice, que acabamos de leer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La pregunta es, mis hermanos, cuando no estábamos en Cristo, ¿qué cosas anhelábamos? El pecado. En Él nos deleitábamos. Y es atrevido a decir, pero amábamos el pecado, porque no lo veíamos como Dios nos lo muestra ahora, como Dios lo revela en nuestros corazones. Pero ahora que el Señor nos ha mostrado su gracia, su misericordia, su perdón, ahora nosotros ya no amamos el pecado. Ahora el pecado nos duele. Es dolor lo que causa nuestras vidas. El por qué lo hago. Si ahora he sido salvo, ¿por qué deseo practicar las cosas mundanas? Pero Dios es muy bueno. Porque cuando nuestro corazón se quiere desviar, Él es el que nos atrae a Él. Y nos atrae ¿para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Esa santidad solo la da Dios. El hombre inconverso no desea la santidad. Es más, cuando alguno de nosotros hemos presentado el Evangelio, lo que dicen es, el caso mío, muchos han dicho,
no, pero es que yo tendría que dejar todas las cosas que hago. ¿Por qué les duele dejar todas las cosas que hacen? Porque es lo que aman. Es lo que aman. Y ahí le causa a uno dolor, pero se acuerda, o yo me acuerdo cuando yo decía lo mismo. Pero es que tendría que dejar todas las cosas que practico día a día. Y en ellas me deleitaba. Pero Dios en su infinita misericordia me llama a santidad. Para que nosotros le demos la espalda al pecado. Para que le digamos no quiero. Porque el Señor nos lleva para que amemos estas cosas. Para que amemos la santidad. Si no somos nacidos de nuevo, no vamos a amar la santidad. Es que si hago esto voy a pecar contra mi Señor. Yo eso es lo que no quiero hacer. ¿Pero lo hacemos en ocasiones? Sí. Porque aún Pablo lo dijo, ¿cierto? Que lo que quiero hacer es que es duro. Pero es la comunión a la que el Señor nos ha traído para que vivamos con Él día a día. Hay cosas que no queremos hacer y las hacemos. Y lo que queremos hacer no lo hacemos. Y ahí es donde uno dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi vida? Pero levantamos la mirada al cielo y ahí está el Dios salvador y perdonador de todo pecado. El que hace justicia, el que nos ha traído a Él. El que ahora, como leíamos en Romanos, ahora somos llamados hijos del Altísimo. Y esto es lo que debemos de amar cada momento de nuestras vidas. Entonces, una de esas bendiciones, mis hermanos, es la santidad. Y aprendemos día a día que la santidad prevista en nosotros no es la causa de la elección. No es la causa. La causa es porque Él lo quiso. Porque Él quiso llamarnos, porque nos quiso escoger. Si nosotros en algún momento llegamos a pensar que la causa de que yo esté aquí, de haber sido elegido, es porque yo caminaba en santidad, entonces tenemos un evangelio distorsionado. Porque no es por obras. Es por obras, pero las que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de haber dado su vida por cada uno de nosotros. Y ahora ya Él nos llama a santidad para que nosotros amemos esto. Es decir, que nosotros somos santos o caminamos en santidad porque ahora ya somos salvos. No caminamos en santidad para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ahora miremos todas las bendiciones que nos tiene este capítulo, que mencionamos en el versículo 4, la santidad que Dios nos hizo en Cristo. Dios hizo a Cristo. Miren, mis hermanos, nuestro representante. El día de ayer el pastor que nos presentaba una manera muy práctica de lo del evangelio y nos decía, ¿cuál era la primera, Gonzalo? ¿Cuál era la primera que estaba en la lista ayer? Problema. Y cuando nosotros empezamos a bajar esta escalera vemos un cuadro allá que dice, porque el problema más grande ya ha sido resuelto. Por eso cada día es un gran día. Cristo es suficiente, porque Él cumplió toda la ley. Él resolvió el problema que tú y yo teníamos. Nos decía el pastor que el pago, ninguno de nosotros podíamos pagar. ¿O quién podía pagar por sus pecados? Nadie, solamente Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Poder, decía el pastor Ken ayer, poder para salvar. Él es el único. Yo no puedo salvar a mi hijo, yo no puedo salvar a mis hermanos. Solamente el poder de Dios puede salvar al hombre. Y decía por último, arrepentimiento. Es Él el que nos lleva para que procedamos al arrepentimiento. Es Él solamente, Cristo, nuestro Señor. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos
es porque Él lo ha puesto en nuestras vidas. Somos salvos por Él. Somos justificados por Él. Y todo es por Él. En el versículo 5 nos habla en amor. Dice, en amor habiéndonos predestinado. Ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 5. Y cuando miramos nosotros Romanos 5:8, nos enseña algo más sobre estas cosas. Porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. O si miramos Juan 3:16, ¿cómo nos ha amado Dios? Nos ha dado a su Hijo. El único por el medio nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Por más obras y por más cosas que hagamos, si no las hacemos en Cristo Jesús, son como trapos de inmundicia. El versículo 6 nos habla una aceptación completa. ¿Qué nos dice el versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el amado. ¿En quién? En Cristo. Somos aceptados solamente en Cristo. Por la obra que Él hizo, no es por lo que nosotros podamos hacer. Si algún día llegamos a pensar que somos salvos por lo que nosotros hacemos, levantemos la mirada al cielo y clamemos a nuestro Dios. Porque hay un problema que no ha sido resuelto y es necesario para poder tener entrada en el reino de Dios. Puede tener entrada en el reino de los cielos. Romanos 3:24. Y si miramos Romanos 3:23, nos muestra las Escrituras qué pasa con el hombre aquí en la tierra y para con Dios. Destituidos, dice la hermana. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero la solución viene ¿de dónde? En el versículo 24. Siendo justificados. ¿Y de qué forma? Gratuitamente, por su gracia. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre que derramó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, hay redención. ¿Qué es ser redimidos, ser perdonados, ser levantados, ser rescatados? ¿De qué? Hablábamos ahora en Romanos, lo que leíamos. Hay vasos que Dios ha preparado de honra y de deshonra. Pero estos vasos de deshonra están preparados ¿para qué? Para el día de la ira. Esos vasos van a ser llenos de la ira de Dios. Pero los vasos de honra que Dios ha preparado antemano van a ser llenos ¿de qué? De misericordia. Y ya son llenos de misericordia. Ya estamos llenos de misericordia de Dios. Y esto nos da tranquilidad y seguridad de que cuando partamos de esta tierra tenemos un lugar seguro. Una morada que Él mismo ha preparado. No la hemos preparado nosotros ni la hemos construido. La ha preparado nuestro Dios para cada uno de nosotros. Los hijos del Altísimo están seguros en las manos del Señor. Por Él. Versículo 8 habla que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar. Ahora es como si todo hubiera cambiado en nosotros. El pastor Ken hablaba ayer que el arrepentimiento era un cambio. Pero ese cambio lo da ¿quién? Cristo. De manera de que si alguno está en Cristo, ¿qué?
Él completamente. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Nos llamó, nos trajo, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas y ahora nos da una esperanza gloriosa. Y nos muestra todas estas bendiciones en Efesios capítulo 1. Es para nosotros, mis hermanos, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido llamados por nuestro Dios de una manera que ninguno de nosotros podemos entender. Porque si nosotros nos sentamos a analizarnos a nosotros mismos, decimos, ¿qué vio Dios en mí? Solo pecado. Pero a Él le plació rescatarnos, darnos vida. Y esa sabiduría e inteligencia nos lleva que no es mío, que yo puedo comprender lo que Dios ha hecho en mí porque Él ha derramado en mí de su amor, de su inteligencia, de su sabiduría, para que amemos las cosas de Dios y para que caminemos en ellas. Ya no para que caminemos en el mundo, sino para que amemos las cosas de Dios. Versículo 9 habla, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos habla la palabra del Señor. Lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la sabiduría e inteligencia que Dios nos da. Es para que nosotros podamos comprender esa voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Es que le demos gloria y honra a Él. Es que caminemos en santidad. Es que amemos todas estas cosas, que nos amemos los unos a los otros. Que amemos su venida. Un tema fuerte. Porque muchos dicen, yo no me quiero morir todavía. Pero hay que amar la venida del Señor. Porque en su venida ya todo esto se va a acabar. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber lloro, ya no va a haber quejas, enfermedades, ya no va a haber tristeza, ya no van a haber dudas. Por eso debemos de amar la venida del Señor. Él allá será todo para todos. La luz, ya no necesitaremos de sol, porque Él mismo será el resplandor para cada uno de nosotros. Entonces, debemos de entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es de que cómo hemos de caminar. Que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, sino que amemos y hagamos tesoros en el reino de los cielos. Esa es la eternidad que le espera a los llamados hijos del Altísimo. Llamados hijos de Dios. El versículo 11 nos habla, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay una herencia. Y es para los hijos. El que no es hijo en el día de hoy, el Señor dice y nos enseña por medio de la palabra que podemos clamar a Él. No les garantizo que se conviertan en hijos, pero la Escritura dice que el que vaya a Él con un corazón contrito y humillado, Él no le va a despreciar, Él no le va a echar fuera. Para los que no han creído todavía en el Evangelio, para los que no han creído que en Cristo hay salvación y vida eterna, para que aquellos que no han visto a Cristo crucificado y resucitado. Nosotros creemos que Cristo ha resucitado y así mismo resucitaremos en ese día y gozaremos con Él para siempre. Hay una herencia para el pueblo de Dios, hay una bendición y es de que vamos a estar con Él para siempre. Y mire, el versículo 13 nos habla de un sello.
de una promesa. Cuando el Señor venga, Él va a tomar de lo Él mismo. Es decir, todos aquellos que tengamos el sello del Espíritu Santo, seremos llevados con Él. Esto me lleva a mí a pensar en muchas ocasiones lo que es un cheque cuando le ponen el sello. Uno dice, ya sé qué empresa es. El que tiene el Espíritu Santo es reconocido por el Señor cuando Él venga. Él sabe quiénes son sus hijos. El Espíritu Santo es lo que da la evidencia de que hemos sido sellados por Él, que le pertenecemos a Él, y que porque le pertenecemos a Él, cuando Él vuelva por segunda vez, seremos llevados con Él, y así estaremos para siempre. Ni lágrimas, ni nada. Él enjugará toda lágrima, mis hermanos. Si estamos sufriendo, padeciendo una enfermedad, una angustia, una aflicción, ahí ya todo acabará. Y lo que vamos a vivir allí será para siempre. Entonces el versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue voluntad de Él, no fue voluntad nuestra. Pueden haber, mis hermanos, muchos argumentos para refutar lo que Pablo nos enseña por medio de Efesios. En cierta ocasión conversaba con un jovencito y le preguntaba, porque él va a una iglesia, de que para él qué era la santidad. Y entonces lo que él me respondió es, pues la santidad es como nos dice la Escritura, que sin santidad nadie verá a Dios. Y le dije, ¿qué significa? Y me dijo, pues que tenemos que ser santos para ser salvos. ¿Qué dice Gonzalo? ¿Correcto? Incorrecto. ¿Que hay que ser santos para ser salvos? No. Somos santos porque ya somos salvos. Pero son enseñanzas que le dan a muchos en congregaciones en donde distorsionan lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios. Hay otros que quizás digan, no, es que Dios vio que nosotros íbamos a creer y por esto Dios vino y nos dio salvación y vida eterna. No, porque entonces ya sería no por gracia y no por obras. Y todo lo que nosotros vivimos y recibimos es por gracia. Es por Él, porque a Él le ha placido. Es porque esa es su voluntad. Ha decidido amarnos y guardarnos para misericordia. Es decir, que en Dios, por medio de Efesios, vemos la voluntad de Dios, vemos su gracia, vemos su elección, vemos la redención y todo lo que ustedes puedan sentir que Dios les ha dado. Muchas cosas para hablar, mis hermanos, de la carta de Efesios. Quiero darles en este momento estas palabras que dice, la elección precede a la fe salvadora. Y examinaba qué significaba precede, porque es lo que nos habla el autor, y significa que es estar por delante, que es anteceder en tiempo, orden o lugar. ¿Qué significa esto? Que la elección va antes que todas las otras cosas, porque Dios nos ha escogido. Y de ahí viene la fe, viene la gracia, viene la misericordia, la justificación, viene la redención y todo lo que nosotros podamos encontrar, no solamente en Efesios, sino en toda la palabra de Dios. Todo es porque al Señor le ha placido escogernos desde antes de la fundación del mundo. Termino, mis hermanos, con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que dice, por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchas cosas más para decir, pero el tiempo apremia. Así, mis hermanos, de que todo es por la gracia de Dios. Todas las bendiciones que tenemos es el efecto de esa causa, de haber sido escogidos, según nos enseña Pablo por medio de Efesios capítulo 1. Así de que amemos todas estas bendiciones, amemos lo que es Dios, lo que ha hecho en cada uno de nosotros, porque es para bien. Y aún las cosas difíciles o malas que vivamos son para bien. Porque a los que amamos a Dios, vamos a orar. Dios, infinitas gracias, oh Padre amado, por tu palabra, por este apóstol, Señor Pablo, que nos quiere enseñar todas esas bendiciones que tú has derramado para tu pueblo, Señor. En ti estamos completos, y no por nosotros, sino por tu voluntad, Señor. Gracias por Cristo, nos lo has dado, Señor, para redimirnos de nuestros pecados. Ahora tenemos una esperanza viva, Señor, en donde nos lleva a estar seguros y confiados de que un día estaremos contigo para siempre. Así que infinitas gracias por todo tu amor, por toda tu benevolencia, Señor, por tu misericordia, por hacernos vasos de honra, Señor. Te suplico, enséñanos a vivir de esta manera, Señor, como vasos de honra, para que te exaltemos y te glorifiquemos y anunciemos que tú, oh bendito Dios, por medio de Cristo, nuestro Señor, salvas, perdonas y das vida eterna. Infinitas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos...